Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. La ira de Dios es una expresión de su amor que castigará el mal y el pecado. La lección de hoy destaca dos puntos básicos. Número 1, la ira de Dios es su respuesta santa y paciente al pecado. La ira de Dios no se basa en una iniciativa arbitraria, incontrolable o vengativa. Más bien es siempre una respuesta firme y amorosa contra el mal y la injusticia. Su ira es una respuesta al pecado continuo y rebelde que daña a su creación. Y la ira divina es otra expresión de su amor, ya que para castigar a las personas malvadas por sus pecados o para liberar a su pueblo de sus garras, Él utiliza esta, yo diría, santa ira. Y en las Escrituras, la ira de Dios se entiende mejor en el contexto de su narrativa, como en el Salmo 78, y hoy lo veremos. Y a pesar de todas las señales y maravillas realizadas por Dios, resulta que su pueblo lo olvidó y se volvió obstinado y rebelde y tuvo corazones impenitentes. El segundo punto de la lección es que la ira de Dios es una indignación amorosa y justa. En las Escrituras encontramos una descripción vívida de la ira de Dios como una indignación amorosa y justa contra la opresión y el sufrimiento de su pueblo, porque Dios interviene activamente para castigar el mal, dada su indignación justa, que está motivada por su bondad y el amor perfectos. Su ira es la respuesta adecuada del amor contra el mal en la medida en que el mal hiere a sus amadas criaturas. En resumen, teniendo en cuenta la respuesta responsable de Dios a la injusticia y al mal, ¿cómo debemos trabajar para eliminar activamente la injusticia o aliviar el sufrimiento de los demás? Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré y estudiaremos el Salmo 78. Ábrelo, por favor. Dice Salmo 78, 38 lo siguiente: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es que la compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar su ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y el del Nuevo es amoroso, pero hay solo un Dios y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal en el Nuevo Testamento y registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. El Nuevo Testamento varias veces registra cuando Jesús se airaba, pero una santa ira. Es que la ira de Dios siempre es la respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia, diferente a nuestra ira, ¿verdad? Que a veces va mezclada con venganza. La ira divina es justa, una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos y busca el bienestar de toda su creación. Ahora, la ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. Y en consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios a favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal porque éste siempre hiera a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Y este ciclo es el siguiente, escucha. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Ahora Dios se retira en respuesta a las decisiones de su pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera a su pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios y a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante este ciclo de maldad e infidelidad, pues
con atrocidades, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente y una gracia asombrosa y una profunda compasión. Porque según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su amor, su compasión, su misericordia. De hecho, según Salmo 78, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no lo destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros, ¿verdad? O te lo han hecho a ti también. ¿Cómo te ayuda esta emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Pero recuerda que Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor y tan compasivo que un profeta bíblico lo consideró demasiado misericordioso. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas. Vamos al libro de Jonás y veamos donde se habla de la compasión, el amor de Dios y su paciencia, y también su ira. Jonás 4, 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza del corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel, que no quería que Dios le mostrara misericordia. Ahora, ¿no es esta una lección para nosotros también? Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea. De todas las personas las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberían reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba familiarizado con la misericordia de Dios, que precisamente porque dice: eres clemente y misericordioso y tardo para enojarte, abundante en amor, dice Jonás 4:2. Sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y naciones. Y la frase hebrea traducida como tardo para enojarte o longánime podría traducirse literalmente como largo de nariz. ¿Escuchaste? Porque en el idioma hebreo la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz y la longitud de esta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse. Mientras que los seres humanos no tardan en airarse. Algunos tienen los fusibles de muy bajo amperaje, ¿verdad? Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado, ni ser indiferente a la injusticia. Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él. ¿Dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. Tema difícil, ¿verdad? Con Dios no hay nada imposible. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí.
porque la ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Leamos el mismo relato contado en dos de los evangelios, San Mateo y en San Juan, y nos dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Bueno, amados, ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida como era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? En estos dos casos Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, de los huérfanos y los pobres. Es que el templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su limpieza de los pecadores, ahora estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esta abominación. Y Marcos ofrece más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente le traía niños a Jesús, dice que Jesús literalmente, los discípulos reprendían que le traían niños pequeños y Jesús se enojó, literalmente se indignó y les dijo, dejen a los niños que vengan a mí. Y en otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó, ¿es permitido hacer el bien en sábado o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo apenado por la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. Es que la ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Por eso pregunto, ¿cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? Especialmente cuando éste hiere a quienes son objetos de ese amor. No sentir esa santa ira es no amar. Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos, mejor dicho, de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? Porque también hay esa clase de ira, ¿verdad? Una ira egoísta. ¿Por qué es tan fácil cometer ese error? ¿Y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Es fácil enojarse, pero la ira de Dios es la ira contra el mal. Nosotros nos airamos hacia la persona en sí, ¿verdad? Bueno, veamos algo más. Algo debemos comprender claramente, Dios no aflige voluntariamente. Vamos a Lamentaciones capítulo 3. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bueno, a lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Dios no aflige voluntariamente, o sea, literalmente Dios no aflige de corazón, eso es lo que quiere decir. No quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Y esta verdad es ejemplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con Él. Y por medio de los profetas, Dios llamó una y otra vez a su pueblo, pero este se negó a escuchar. Veamos ahora aquí varios versículos de Esdras y Jeremías. Y nos dice así. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová.
He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se han tragado, y no venderán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Ahora, ¿qué te enseña esto acerca del justo juicio de Dios que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios? Según Esdras 5, después de que el pueblo provocara persistentemente e impenitentemente la ira de Dios, este acabó por retirarse y lo entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Dios lo hizo solo después de que no hubo más remedio, y más tarde juzgó a Babilonia por la devastación excesiva que infligió a Judá. Y muchos otros juicios que las Escrituras describen como desencadenados por Dios se explican como casos en los que Él entrega a su pueblo a los enemigos en respuesta a la decisión del pueblo de abandonar al Señor y servir a los dioses de las naciones. La cólera de Dios contra el mal, que finalmente culminará en la erradicación de éste, procede de su amor por todos y de su deseo de bien final del universo, que a su vez está en juego en toda la cuestión del pecado, pues la rebelión y el mal. Por eso pregunto, ¿cómo influye en tu comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desea condenar a nadie? Si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos ser más pacientes y magnánimos con los que nos rodean? ¿Cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de las malas acciones? Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la insidiosa maldad del mal en contraste con la pura bondad y esplendor de Dios. Y en este sentido el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo, y Él también hará desaparecer la ira y la cólera, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Anhelamos que llegue ese día, ¿verdad? Llegará, Dios lo prometió, Él siempre dice la verdad. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento maravilloso! ¿A algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana? Si Dios lo hace, nosotros también tenemos que vengarnos y experimentar la ira. Bueno, aquí algunos textos prácticos, yo diría muy prácticos y con frecuencia difíciles de practicar, especialmente si estamos heridos o enojados. ¿Y que no lo ha estado alguna vez? U ofendidos. Porque estos textos van en contra de la naturaleza humana pecadora, pero nos protegen contra la tentación de vengarnos. Vamos a varios versículos de Deuteronomio, Proverbios, Romanos y Hebreos. Vamos en ese orden. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. No digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. No digas como me hizo así lo haré, daré el pago al hombre según su obra. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que, amados, según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza para Dios.
Dios puede encargarse. Nosotros la manchamos con nuestro egoísmo. Y como escribe Pablo en Romanos, citando Deuteronomio 32, dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si bien Dios es quien termina juzgando la justicia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto está de acuerdo con el plan de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. Por eso, ¿de qué manera la expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira? Puesto que se ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros defectos, pregunto, ¿cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? Y este es el punto práctico. Oh, amar a Dios. La relación vertical, qué fácil que es muchas veces, pero la horizontal, ¿cómo cuesta? Y allí se muestra realmente si estamos amando a Dios, amaremos a los demás. Bueno, antes de orar, quiero finalizar con esta cita inspirada de mi autora favorita y luego unas preguntas de reflexión. Veamos. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintiesen. Solo se exterminó a los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Y al hacer justicia a los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrito una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores, como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Y por la obra de misericordia de Dios sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. Tremenda cita que nos explica claramente por qué Dios actúa y por qué no pasa por alto así nomás el mal, porque el universalismo anda hablando y andan diciendo que Dios va a perdonar incluso al diablo. No es así, hermano. Dios es amor, pero Dios es justicia y su ira es contra el mal, porque quiere acabar el mal para siempre. Pregunto, ¿por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender este concepto? ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Amados, aunque no entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Es que todo lo que hacemos está manchado por el pecado y el egoísmo, y tratando siempre de elevar el yo. Dios lo hace por amor. Él es justicia, Él es amor y es justo, y ha de erradicar el mal para siempre. Pronto se acabará la ira divina, porque el mal ya no existirá. Anhelamos que ese día llegue pronto, ¿verdad? Oremos. Dios del cielo, gracias por este estudio de este tema acerca de la ira divina. Hemos visto que tú eres paciente, oh Dios, muy paciente. Pero cuando actúas, tu ira es santa, es justa, es
no contra la persona en sentido de venganza, sino es una ira para erradicar el mal para siempre. Anhelamos que esto ocurra muy pronto, para que gocemos en ese lugar donde ya no existirá más el mal, ni el enojo, ni todo lo demás. Mientras tanto, estamos de este lado de la eternidad. Ayúdanos a ser mansos, amables, ser tardos en airarnos, ser perdonadores y orar por los demás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Invita a otros a sintonizar este canal y tú mismo transfórmate en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.